para esta consideración. Entonces, en historia vamos a revisar los mapas, la generación de el Ecuador desde la Real Audiencia de Quito, no olvidarse la fecha, desde 1563 se conforman las provincias de Quito dentro del Virreinato de Nueva Granada. ¿Por qué es importante esta consideración? Principalmente comprender la extensión del territorio. Lo que es ahora el Ecuador es una ínfima parte de lo que era toda la provincia de Quito dentro de la Real Audiencia de Quito. Esto tomar en cuenta dentro de qué proceso histórico estamos hablando. En 1563 hasta 1822 estamos hablando de la colonia. Independencia. Colonia, no se olviden, esto es época colonial. La independencia comienza a partir del siglo XIX, ¿sí? Todo el siglo XVI, XVII es colonia. Modelo económico de la colonia, ya vimos y ya revisamos rápidamente, tiene que ver directamente con la producción interna. No se olviden de esto. ¿Cómo está conformado principalmente el Ecuador, lo que después será el Ecuador, que es el Reino de Quito, en la época de la Real Audiencia, ¿sí? Bien. ¿Dónde se pone fin a esta perspectiva? Con la batalla de Pichincha. Año principal, 1822. De aquí, de 1563 a 1822, en la época colonial, la Real Audiencia de Quito conforma toda esta extensión de territorio. A partir de 1822, punto referencial, batalla de Pichincha en el Ecuador. ¿Qué sucedía en los otros países en 1800, siglo XIX? Seguían habiendo otro tipo de independencias. Se estaban dando la conformación de las repúblicas, se estaban dando principalmente inmersión de derechos, no se olviden. También, ¿de dónde parte la perspectiva de la independencia en los países latinoamericanos? A partir de la Revolución Francesa. Eso no deben olvidarse porque estas relaciones principales y de las perspectivas ideológicas que se instauran en la batalla de Pichincha y en las batallas alrededor de América Latina están fundamentadas en la Revolución Francesa. Aún así, el primer grito de independencia del 10 de agosto de 1809. ¿Sí? Bien. ¿Cuál es la conformación política a partir de la independencia? ¿Qué sucede con el Ecuador a partir de la independencia? ¿Cuál es el cambio notable que podemos nosotros visibilizar? ¿Alguien? ¿Una noción? ¿Sobre? Que los encargados del país son los del ejército y todo eso. Ya, bueno, principalmente aquellos que participaron dentro de la batalla de Pichincha, que eran generales. Hablemos principalmente de Simón Bolívar, como ustedes pueden ver aquí, de Antonio José de Sucre, serán los que tomen la pauta y generarán un proceso de independencia. Ellos mismos son los que van a tomar la presidencia o el encargo de los territorios. Eso también es importante porque a partir de las consideraciones de la ruptura de la Real Audiencia, se conforma desde Simón Bolívar lo que va a ser la Gran Colombia. Y esta conformación en territorio varía, ya lo vamos a ver, pero también ideológicamente. Primero, los militares son los que toman el cargo. Segundo, las constituciones, como la Constitución del Ecuador, va a privilegiar solo a un grupo, a los criollos y a los mestizos con dinero. Los procesos de independencia acarrean gastos. Ese tipo de gastos, que principalmente eran fomentados por países europeos, de ahí la consideración de que ustedes no se olviden la Revolución Francesa. Estas nuevas campañas hacia la República, después de la ruptura de lo que es la Real Audiencia de Quito, se va a plantear una nueva visión. Y la República va a estar planteada con la perspectiva también de pagar esos gastos. De ahí las alianzas con otros países. Gran Colombia. Nuestro distrito es el Distrito del Sur,
Principalmente, si ustedes se dan cuenta, hay un recorte en el territorio. Razones del recorte del territorio, ¿qué se podría decir por qué se recortó el territorio? Por Vemos, la batalla que perdimos contra el Perú, creo que. ya, la batalla del Perú es posterior. Sí, Y ¿verdad? aquí tienen que ir comprendiendo claramente. 1563, 1822. Lo que es el territorio de la Real Audiencia de Quito sale hasta el Océano Atlántico. El momento que se dan las independencias, Brasil se genera como país independiente, lo que significa que todo este territorio que nosotros poseíamos se recorta y pasa a Brasil. Poseemos ya un territorio parecido hasta 1998 con esta división principal. No era el Ecuador tan solo no era el Ecuador la conjunción de los territorios de Guayaquil, el Azuay y Ecuador. Estaba dividido en tres partes fundamentales en la época de la Gran Colombia. ¿Cómo estaba dividido en la época de la Gran Colombia? Principalmente hablamos de lo que es el departamento de Ecuador, el departamento de Guayaquil y el departamento de Azuay, ¿sí? Como ustedes pueden ver en la imagen. Así estaba dividido el Ecuador dentro de la Gran Colombia en el Distrito del Sur en 1821. Dos mapas fundamentales. Si ustedes, por ejemplo, sacaran un mapa algo así y se mostrara el Ecuador, Guayaquil y el Azuay, sabemos que estamos hablando directamente de la Gran Colombia. Hechos históricos dentro de la Gran Colombia, principalmente éramos una sola región, tanto Colombia, Ecuador y Venezuela. Estaban divididos por distritos. ¿Quién estaba a cargo del Distrito del Sur? ¿Alguien sabe? Nuestro primer presidente, Juan José Flores. Juan José Flores, estaba a cargo del Distrito del Sur. Por esa misma razón, se le delega que se encargue de la presidencia del Ecuador. ¿Cuándo comienza el Ecuador como tal? Ya en la unificación de Ecuador, Guayaquil y el Azuay. Ya no como departamento, sino como un solo territorio. A De partir 1830. 1830. Miren, el cambio de el mapa. Primero, mapa de la Real Audiencia de Quito. Conformación del territorio prácticamente sale a los dos océanos. Tiene una conformación que la división de la época colonial le importaba simplemente que se delimite el territorio. En la época, después de la independencia y el grito de independencia en 1822, después de la batalla de Pichincha específicamente, el modelo económico cambia, se va a basar en un modelo económico de la hacienda, pero donde los terratenientes van a ser aquellos independentistas. Ellos conforman un nuevo territorio, principalmente Simón Bolívar. El criterio de Simón Bolívar era unificar América. Logró unificar por lo menos la parte norte de América del Sur en la consideración de la Gran Colombia. Nuestro territorio se llama el Distrito del Sur, en 1821. Estaba dividido en tres departamentos del Distrito del Sur. Ecuador con capital en... ¿Cuál era la capital de Ecuador? La misma que es ahora. Quito. Quito. La de Guayaquil, la misma consideración. Y de la Azuay, la misma consideración, Cuenca, ¿sí? Entonces, estas tres conformaciones eran fundamentales. Ahora, el momento que se da la ruptura de la Gran Colombia, el país comienza a conformarse diferente, porque el Ecuador ya se forma como república. 1830 es el comienzo de la República del Ecuador. La primera constitución del Ecuador es la constitución de 1830. Primer presidente, el mismo que estaba a cargo del Distrito del Sur. Cambios principales. Como el Ecuador es ya un país unificado, tiene una sola capital, pero sigue teniendo una conformación de provincias pequeñas. Lo que podemos ver aquí, hay simplemente Guayaquil, tal vez una división con Manabí, pero principalmente es Guayaquil, Pichincha, Chimborazo,
Cuenca y Loja. No hay más. Y el Azuay, que es todo lo que no se ha explorado. Aquí hay que tomar en cuenta principalmente la perspectiva que no hay división en el oriente, principalmente porque era un lugar que va a tener un repunte ¿en qué época? ¿Alguien recuerda? Lo vimos en clases anteriores. ¿Dónde se le da prioridad al oriente? Cuando es la explotación del petróleo. Perfecto. Año 1970. 70. Sí. No olvidarse eso. Es importante estas consideraciones. Vayan simplemente recordando y tomando apuntes de lo que les parezca más relevante. 1830, primera constitución del Ecuador. El proyecto de la primera constitución del Ecuador era una constitución basada en los criollos. Los criollos, no se olviden, son hijos de españoles nacidos en América y también los mestizos con dinero. Por lo tanto, la constitución de 1830, en cuestión de derechos, es una constitución excluyente. No le permite al indígena ni al afrodescendiente formar parte de lo que sería la toma de decisiones. Miren unos requisitos de ciudadanía. Ser hombre, estar casado, tener más de 300 pesos o tener una propiedad. Todas esas consideraciones solo era para aquellos que ganaron la guerra, los mismos independentistas, las mismas personas que eran criollos o mestizos con dinero. No se olviden esto, todo está interrelacionado. Funciones del Estado. ¿Por qué introduzco las funciones del Estado? Porque hay un cambio fundamental. A partir de la Constitución de 1830, se plantea que existen 3 funciones del Estado: ejecutiva, legislativa y judicial. Ahora, ¿hubo un cambio real en cuestiones económicas desde la Constitución de 1830 y lo que pasaba en la colonia? En realidad no. Por ejemplo, un término como el corregidor. ¿Alguien sabe qué es un corregidor? ¿Qué es esto de un corregidor? ¿Alguien sabe? ¿Conoce? No, no sabemos qué es un corregidor. No, dice. No. Ya, listo. Un corregidor es la persona que está a cargo del cobro. En la época colonial estaba a cargo del cobro de los diezmos, del cobro de los impuestos. Se mantiene este modelo igual al modelo de la época de la colonia. ¿Cómo decimos que es este modelo a partir de 1830? Es un modelo conservador. No se olviden de eso, porque una de las disputas principales a partir de la política desde 1830 y luego con la Revolución Liberal será conservadores y liberales. Los conservadores quieren seguir teniendo un modelo donde la hacienda sea el fundamento, donde existan esta perspectiva de proyectos de un grupo, donde siga existiendo un modelo donde el presidente y el vicepresidente sean planteados desde las élites y no desde el pueblo. Tomar en cuenta eso rápidamente. Bien, otra constitución importante y otro presidente importante. ¿Alguien sabe quién es? ¿Está aquí el nombre? ¿Por qué es importante Gabriel García Moreno? ¿Alguien sabe por qué es importante este personaje para el Ecuador? Por la educación pública, por los proyectos que él hizo. Ya, uno, la educación pública. Cambio notable entre la La Constitución. separación de la iglesia y el Estado también era. No, eso ya es con Eloy Alfaro. Eso no se olviden, aquí vamos corrigiendo ciertas consideraciones. Gabriel García Moreno es conservador. Las constituciones, desde la Constitución de 1830, que es la primera constitución del Ecuador, cuando se conforma el Ecuador con este territorio que pueden ver en la imagen, tendrá una cantidad de presidentes conservadores. Primer presidente del Ecuador, Juan José Flores. Siguiente presidente del Ecuador, Vicente Rocafuerte. No se olviden de Vicente Rocafuerte, que la visión de Vicente Rocafuerte, perdón, la visión principal de Vicente Rocafuerte era la unificación del Estado. Problemas principales del Ecuador. Seguía habiendo división entre costa y sierra, ¿sí? Entonces, Gabriel García Moreno, que viene después
de algunos presidentes conservadores le va a dar mayor fuerza a la visión conservadora relacionando iglesia-estado. Él unifica la iglesia y el estado, de forma que en la Constitución se plantee la idea. Desde Gabriel García Moreno se plantea en el Ecuador que la religión oficial del Ecuador es la católica. La educación pública es uno de sus avances. ¿Por qué es importante? Porque la educación ya no va a ser solo para las élites, sino va a ser para todos. Pero tiene un cierto sesgo, porque la Iglesia Católica es la que va a estar a cargo. Y el momento que la Iglesia Católica tome el cargo de la educación pública en el periodo de Gabriel García Moreno, hablamos de 1861, entonces solo aquellas personas que estén dentro de esa perspectiva religiosa van a poder estudiar, ¿sí? Otra consideración, Ecuador se nombra como república soberana. Planteamiento principal de la Constitución de Gabriel García Moreno y la unificación de estos territorios. Otra consideración en avance de derechos. No se olviden, se elimina la posesión de 300 pesos para ser ciudadano, pero se incluye la perspectiva de que hay que saber leer y escribir. Por lo tanto, siguen siendo relegados indígenas, personas analfabetas, afrodescendientes que no tienen acceso a este sistema de educación, porque la educación estaba principalmente planteada en las ciudades, y ciudades grandes como Quito, Guayaquil, Cuenca tenían acceso. ¿Qué pasa con ciudades pequeñas? ¿Qué pasa con provincias como la provincia de Chimborazo, por ejemplo, que tiene mayor cantidad de indígenas? No tenían un acceso real a la consideración de la educación, y hay que tomar en cuenta estas perspectivas. Bien, bueno, principalmente la visión es un cambio de perspectiva en cuanto hay mayor derecho para los ciudadanos, en cuanto a la Constitución de 1861. Y tomar en cuenta esto. Sigue existiendo 3 poderes del Estado, pero todos estos poderes y el Estado en general que conforma los 3 poderes van a regirse o van a apoyar a la Iglesia Católica. Aquí es la unificación directa de la Iglesia Católica con lo que es el Estado ecuatoriano. Por lo tanto, el Estado debe proteger a la Iglesia Católica. No se olviden, esto genera problemas principales de que seguía existiendo el modelo de cobros de diezmos, seguían existiendo perspectivas donde la Iglesia tenía privilegios frente a la población en general. Revolución liberal. Hay un cambio principal en la perspectiva de la conformación ya de las provincias. Se incluye provincias como Esmeraldas, Bolívar, Tungurahua, visiones ya del oro, ya qué significa prácticamente desde la Revolución Liberal. ¿Por qué incluir Manabí, Esmeraldas? ¿Por qué desde la visión de la Revolución Liberal se incluirá estas perspectivas? Y vamos con eso. ¿Qué es la Revolución Liberal? El proceso de transformación política y económica, dada en el 5 de junio de 1895 por el general Eloy Alfaro. Hay una lucha social y política. ¿Qué pasaba en la perspectiva de hasta 1861 y posteriormente hasta la llegada de los liberales? Solo un grupo privilegiado podía tener accesos. La misma visión del país es una visión unificada en cuestión de poderíos. Sigue siendo Guayaquil, Quito, Cuenca, las potencias. En cambio, desde la Revolución Liberal, la misma conformación del territorio cambia, porque hay la inmersión de lo que serán las montoneras. El ejército de Eloy Alfaro, llamada las montoneras, que abarca montubios, afros, indígenas, lucharon por la libertad. Es la primera inserción de los afros y los indígenas en la perspectiva de derechos. No se olviden, perspectiva desde 1895. Cambio sustancial en la perspectiva del Ecuador y se cambia también la perspectiva de las provincias porque va a priorizarse y se va a visibilizar a los indígenas, a los afrodescendientes y a los montubios. ¿Sí? Como les digo, tengan en cuenta sobre todo las perspectivas que les puedan servir de lo que vayan recordando.
Constitución de 1906, planteada desde la Revolución Liberal. En 1906 hay un cambio de visión y un cambio de perspectiva. Uno de los cambios notables es que el Ecuador adopta la forma de república como tal, una república en el sentido griego de la palabra república, donde el voto es popular y donde las personas eligen por ese voto popular. Los presidentes ya no van a ser electos a dedo por unas élites, ya no van a ser los conservadores los que elijan a sus propios gobernantes, sino que va a generarse a partir de Eloy Alfaro una visión de pueblo, y es un cambio sustancial en la visión y la perspectiva de lo que es la ciudadanía, de lo que es el Ecuador de la época. 1906 y la revolución industrial y las consideraciones de lo que será la revolución industrial, lo que está pasando en Europa. No se olviden, ¿cuál es lo que está sucediendo a partir del siglo XIX, del siglo XVIII en Europa? Principalmente la revolución industrial. Nosotros vimos, ¿se acuerdan? Que estábamos revisando consideraciones de revolución industrial, avances en cuestiones tecnológicas, avances en consideraciones de estas. Entonces, ¿qué pasa en el Ecuador en esas épocas? Hablamos principalmente de la revolución liberal. Esta revolución liberal y de perspectivas liberales. Nos acordamos, ¿qué era el liberalismo? ¿Alguien así rápidamente que entendíamos por liberalismo? ¿Qué es liberalismo? ¿No se acuerdan? Vimos al principio de este año lectivo. ¿Qué era el liberalismo? ¿No? A ver, vamos. Para la libertad. Una, la libertad. Micaela. ¿Qué era el liberalismo? Los que buscan se me fue la palabra. Es una doctrina política, económica y social, más o menos, que se encargaba de defender a los individuos, de dar la libertad de individuos. Perfecto. Esa postura que se está planteando en Europa se inserta recién, porque es una postura de finales del siglo XVII, XVIII, y se instaura recién en 1906 en el Ecuador. Esta postura viene a cambiar toda la visión, ¿sí? 1906 se impone esa perspectiva de este modelo político y económico basado en los individuos. Otro avance fundamental de la Constitución de 1906 y la visión de Eloy Alfaro es la libertad de culto. Aquí sí existe lo que se dijo anteriormente, separación Estado-Iglesia. El presupuesto ya no va a ir para la Iglesia. La visión principal del Estado de Eloy Alfaro y desde la Constitución de 1906 también garantiza la educación. Y esta educación va a ser oficial y costeada por las municipalidades. Uno de los colegios fundamentales del Manuela Cañizares está planteado desde la perspectiva liberal. No se olviden esa consideración. Y hay otra garantía nacional. Se eliminan las contribuciones por obligación. Se elimina la perspectiva principal que era la visión de los conservadores, mantener la perspectiva de un país como Hacienda, de mantener esta visión de la época de los criollos, de la época principalmente de 1800, siglo XIX. Esta perspectiva, entonces, que como les digo, siglo XIX, que se plantea en Europa, se plantea en Ecuador en el siglo XX en la Constitución y será un avance en cuestión de derechos, pero también será un avance principalmente en cuestiones tecnológicas. Por eso les digo, una de las consideraciones que se puede relacionar en tanto lo que pasaba en el Ecuador con la revolución industrial, la inserción y la postura principal del ferrocarril. ¿Por qué es importante el ferrocarril en el Ecuador? Porque el ferrocarril permitió sobre todo que el Ecuador tenga o se unifique entre las ciudades de Guayaquil y Quito. Eso hay que tomar muy en cuenta.
porque la unificación del país solo se da a partir de Eloy Alfaro. Bien, nos quedan 6 minutos. Vamos revisando esto rápidamente. Reivindicación tradicional y la perspectiva desde 1960 hasta el 98. Aquí perdemos territorio, principalmente con la guerra del Cenepa, que fue últimas de las guerras, ganamos algunas de esas batallas, pero la guerra en general la perdimos, porque perdimos el territorio con Perú. Hay que tomar en cuenta principalmente el recorte del territorio. A partir de 1998, vimos qué sucedía en el Ecuador en 1998. Presidente de 1998. Sixto Durán. No, Yamil Maguad. 98, 99, 2000. Se firma el tratado con Perú y se pierde el territorio. Previo a eso, otro boom que tenemos que tomar en cuenta antes de llegar a 1998 y el que genera todo este proceso, años 70, boom del petróleo. En el Ecuador, el petróleo estaba a cargo de la empresa Texaco. No se olviden de eso porque es una de las principales consideraciones. Desde los años 70, los Estados Unidos comienza a tener fuerte inmersión en el Ecuador y en los países petroleros. Años 70, presidente. ¿Quién era este joven de 60 Sixto años? Durán Baré. Sixto Durán. ¿No? Sixto Durán. Parecido el joven, pero no es. Sixto Durán Ballén es del 94. Jaime Roldós. No. Él es Jaime Roldós, sí, pero ¿y él? ¿No nos acordamos? Velasco Ibarra. José María Velasco Ibarra, muy bien. Este es el último periodo, fue 5 veces presidente. ¿Por qué es tan importante Velasco Ibarra? Porque al final de su presidencia se nombró dictador. La dictadura civil degenera en el Ecuador la dictadura militar de los años 70. En los años 70, en toda América Latina, se estaba planteando dictaduras militares. Estas dictaduras militares estaban promulgadas principalmente por los Estados Unidos para tener un control y un dominio petrolero. No se olviden, boom del petróleo, años 70, 80, principio de la dictadura civil en el Ecuador con Velasco Ibarra. Perspectiva principal de la dictadura militar, 1976 hasta el 78-79 con la nueva constitución del Ecuador y asciende la democracia. Regreso a la democracia, Jaime Roldós. Nueva constitución. Hemos tenido procesos de constituciones, pero este es el más importante porque el regreso a la democracia es la primera constitución en la historia del Ecuador que se le aprueba por referéndum. Se hizo voto popular para designar si la constitución era o no viable y gana con el 43% de votos. Tomar en cuenta esa perspectiva. La constitución del 78 instaura ya las consideraciones propias del lenguaje, ya no es solo el castellano, sino también el quichua y las lenguas aborígenes. Esta constitución le da prioridad a la educación y la educación ya va a ser cargo del Estado. Y aquí se comienza a conformar ya ministerios que tienen que ver directamente con la educación y que generan ingresos desde el Estado. La seguridad social y siguen existiendo estos poderes del Estado. Bueno, uno de los hechos fundamentales, muerte de Jaime Roldós. Importante la muerte de Jaime Roldós porque comienza la inestabilidad en el Ecuador, planteada desde la perspectiva, tal vez, la muerte de Jaime Roldós desde los mismos Estados Unidos. ¿Sí? Jaime Roldós se plantea como presidente y asciende a la presidencia, simplemente estuvo un par de años en la presidencia, pero es importante tomar en cuenta este hecho histórico principalmente por la perspectiva de la ruptura de la dictadura. Es el que permitió el regreso a la democracia. Y esa democracia nos permitió tener un cambio de visión. Pero la muerte de Jaime Roldós hace principalmente que se caiga todo ese proyecto. ¿Sí? Tomar en cuenta principalmente estas nociones. ¿Qué pasa en los años 80 a nivel del mundo? Lo vimos en otras clases de historia. ¿Problemas en el mundo en 1980? Revisen, por favor. Principalmente hay una crisis económica y política a nivel del mundo. En los años 70, guerra de Vietnam. En los años 80, principalmente comienza el incremento de
la crisis económica a nivel del mundo y Estados Unidos comienza a generarnos impuestos. ¿Qué está pasando en el Ecuador? Muerte de Jaime Roldós, ascensos y caídas de presidentes, principalmente no se puede concretar el proyecto de Roldós, la Constitución del 78 comienza a tener cambios para las necesidades hasta la Constitución de 1998 con Yamil Maguad, que se cambia toda la Constitución y la perspectiva comienza a ser neoliberal. ¿Quién impulsó esas perspectivas neoliberales? Estados Unidos, desde su crisis, comenzó a plantearnos visiones de pago de la deuda externa. Al pretender pagar la deuda externa, nos aliamos directamente con la visión de ese país. Bien, nos quedamos con eso.